¿Alguna vez te has sentido atrapado entre lo que eres y lo que deseas ser? ¿Enfrentado a la necesidad de vencer tus propios miedos y debilidades para poder alcanzar el destino que sabes que te espera? La historia de Jacob, hijo de Isaac y Rebeca, es un relato lleno de luchas, traiciones y sobre todo de transformación. Es la historia de un hombre que, al igual que muchos de nosotros, tuvo que enfrentarse a sus propios defectos y al mismo Dios para convertirse en quien estaba llamado a ser. Pero lo que hace única a esta historia no es solo la lucha externa, sino esa lucha interior que define nuestra fe, nuestro destino y a veces hasta nuestra salvación. En esta historia Jacob lucha contra sí mismo, contra su pasado y contra el poder divino. Y a través de esa lucha se convierte en un símbolo de la gracia, la perseverancia y la redención. Jacob nació en un hogar lleno de tensiones. Su madre, Rebeca, sabía desde su concepción que uno de los gemelos que llevaba en su vientre sería el elegido por Dios para cumplir un destino especial. Sin embargo, Jacob no fue el primero en salir al mundo. Ese lugar lo ocupó su hermano gemelo, Esaú, un hombre robusto, cazador y el favorito de su padre Isaac. Desde el inicio, Jacob fue diferente. Nació con las manos aferradas al talón de Esaú, lo que más tarde se interpretó como una señal de que él deseaba tomar el lugar de su hermano, como si ya estuviese luchando por su porción en el mundo. Jacob no era un hombre de campo, era más astuto, reflexivo, hábil en las negociaciones, y a través de su astucia logró lo impensable, el robo de la primogenitura de Esaú. En un acto de engaño, aprovechó la debilidad momentánea de su hermano y obtuvo la bendición de su padre Isaac, la bendición que estaba destinada a Esaú. Este acto, aunque impulsado por el deseo de lograr lo que le correspondía, trajo consigo una profunda división familiar. Esaú, furioso, juró matar a su hermano, lo que forzó a Jacob a huir, dejando atrás su hogar, su familia y todo lo que conocía. Jacob huyó hacia Harán, donde su tío Labán vivía. Allí comenzó una nueva vida, una vida de trabajo duro. Y fue en ese lugar donde Jacob se enamoró de Raquel, la hija de Labán. Sin embargo, su vida, como siempre, estuvo marcada por la lucha. Labán, astuto como él, engañó a Jacob y le dio en matrimonio a Lea, la hermana mayor de Raquel, en lugar de a la mujer que él amaba. Jacob, entonces, tuvo que trabajar otros 7 años para casarse con Raquel. La astucia de Jacob había dado paso a una vida llena de engaños, pero también a una serie de bendiciones y pruebas que lo iban moldeando. Los años en Harán fueron complicados. Jacob prosperó, pero su prosperidad no vino sin conflictos. Entre él y su tío Labán surgieron desacuerdos y las tensiones familiares aumentaron. Sin embargo, Jacob estaba destinado a más. La promesa de Dios que había recibido en su juventud, cuando vio la escalera que conectaba el cielo y la tierra, seguía vigente. La palabra de Dios estaba con él, guiando sus pasos, aunque en muchos momentos la fe de Jacob se viera puesta a prueba. Con el paso de los años, Jacob sintió que era el momento de regresar a su hogar. El miedo lo invadió al saber que debía enfrentar a Esaú, el hermano al que había engañado, el hombre que una vez juró vengarse. Temía que su pasado lo alcanzara, que el peso de sus transgresiones lo aplastara. Pero algo dentro de él sabía que debía enfrentarlo, que la lucha no solo era contra Esaú, sino contra sí mismo, contra su propia historia y su destino. Y es en esa noche de incertidumbre, en el cruce del río Jaboc, donde comienza la lucha más importante de su vida. Esa noche, Jacob no estaba solo. Un hombre se le acercó, un ser misterioso y fuerte que parecía estar dispuesto a derrotarlo. La lucha que comenzó no fue una batalla común. No era solo una pelea física, era la batalla de su vida, una lucha con lo divino. Este hombre, que más tarde se revela como una manifestación de Dios mismo, vino a enfrentarse a Jacob no solo para vencerlo, sino para transformarlo. La Biblia nos cuenta en el libro de Génesis, capítulo 32, que Jacob luchó con este hombre toda la noche sin rendirse.
A pesar de que el hombre parecía tener más fuerza, Jacob no dejó de resistir. En Génesis 32, 24 se lee: «Y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba». Jacob no era un guerrero de cuerpo, pero era un hombre de voluntad indomable. Y en ese momento, su voluntad fue probada como nunca antes. El hombre tocó el muslo de Jacob y lo dislocó, pero Jacob no cedió. En lugar de rendirse, le dijo: «No te soltaré hasta que me bendigas». Y fue en ese instante, cuando Jacob ya no podía continuar de la misma manera, cuando su cuerpo ya no respondía como antes, que se produjo la revelación. El hombre, que no era otro que una manifestación de Dios, le dijo a Jacob: «¿Cuál es tu nombre?». Jacob respondió: «Jacob». Y entonces, según Génesis 32, 28, el hombre le dio un nuevo nombre. «No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido». Israel, el que lucha con Dios, ya no era el suplantador, el hombre que engañó para obtener lo que deseaba. Ahora era un hombre que había luchado con Dios y había prevalecido, no porque lo hubiera vencido en poder, sino porque había perseverado, confiado y finalmente se había rendido a la voluntad divina. Jacob se levantó de esa lucha cojeando, pero con un alma renovada. A partir de ese momento, la bendición no solo fue para su descendencia, sino para él mismo. La lucha le dio un nuevo entendimiento de quién era y quién debía ser. Ya no temía enfrentarse a Esaú, porque entendía que no solo había luchado con su hermano, sino con sus propios temores, con su propio ego, con su propia naturaleza. Al encontrar a Esaú, lejos de la confrontación que temía, encontró una reconciliación, un abrazo lleno de perdón, y así, Jacob, ahora Israel, comenzó a caminar en el cumplimiento de la promesa de Dios. La historia de Jacob es más que un relato de un hombre luchador. Es una historia de transformación, de la necesidad de rendirse a lo divino para ser verdaderamente fuerte. Jacob luchó toda su vida, pero solo cuando luchó con Dios y se rindió a su voluntad, pudo encontrar la paz, la bendición y el propósito. Hoy, en nuestras propias luchas, somos invitados a hacer lo mismo. La lucha no siempre es contra otros. A veces, nuestra mayor batalla es contra nosotros mismos. Pero al igual que Jacob, podemos encontrar en esas luchas la oportunidad para nuestra transformación, para ser llamados por un nombre nuevo, un destino renovado. Como Jacob, todos tenemos nuestras luchas, pero también tenemos la oportunidad de enfrentarlas con valentía, de luchar y, sobre todo, de rendirnos al propósito divino. Que en cada lucha descubramos no solo nuestra fuerza, sino también nuestra capacidad de transformación para llegar a ser lo que verdaderamente estamos llamados a ser.